a lo largo de más de 5 décadas de carrera. José María Napoleón, el poeta de la canción, el hombre cuya voz marcó generaciones enteras, se enfrentó a escenarios gigantescos, a éxitos que parecían eternos y a ovaciones que lo elevaron al estatus de leyenda. Pero nadie, ni siquiera un artista forjado en el dolor y la sensibilidad, está preparado para escuchar la frase que cambiaría su vida para siempre. La devastadora confirmación del diagnóstico de su esposa, la mujer que había sido su compañera, su refugio emocional y su equilibrio durante los años más turbulentos de su trayectoria. Aquel día, Napoleón no era una estrella, no era el compositor impecable, ni el intérprete que hacía llorar a miles con una sola frase. Ese día era simplemente un hombre, un esposo, un ser humano enfrentado a la verdad más cruel, la posibilidad de perder al amor de su vida. El diagnóstico llegó como un rayo en un cielo aparentemente tranquilo. Ella llevaba meses sintiendo molestias, cambios sutiles en su salud que ambos atribuyeron al cansancio, al estrés o quizá a la edad. Nada que pareciera alarmante, nada que justificara una preocupación seria. Pero el cuerpo, a veces, grita antes de que la mente entienda. Y cuando finalmente acudieron a un chequeo completo, lo que recibieron no era un simple informe médico. Era una sentencia, una herida profunda que empezaría a abrirse en sus corazones, sin posibilidad de cerrarse pronto. A diferencia de muchas figuras públicas, Napoleón siempre mantuvo su vida privada lejos de los reflectores. Él nunca fue un artista de escándalos. Nunca buscó titulares sensacionalistas. Nunca permitió que la prensa invadiera los rincones más sagrados de su familia. Su esposa, discreta, elegante, con una fortaleza silenciosa, era el complemento perfecto para su sensibilidad artística. Ella fue su sostén cuando él aún era un músico joven, luchando contra el rechazo. Fue quien le recordaba que su arte valía, incluso cuando las puertas se cerraban. Fue quien lo acompañó en los momentos de gloria, pero también en los abismos de duda. Su amor no nació de la ambición ni de la conveniencia. Fue un amor tejido con paciencia, humildad y una complicidad profunda que los convirtió en un equipo indivisible. Por eso, cuando el médico pronunció el diagnóstico, lo que murió primero fue el mundo que habían construido durante tantos años. El mundo donde ella era cada latido detrás de cada canción, cada sonrisa detrás de cada triunfo, cada abrazo después de cada batalla. Cuando la puerta del consultorio se cerró detrás de ellos, Napoleón sintió cómo el aire se volvía más pesado. Su esposa, sentada a su lado, no lloró, no gritó, no preguntó por qué. Ella, que siempre había sido la calma en medio de las tormentas, mantuvo la mirada fija, como si asimilar la noticia requiriera detener el tiempo. Pero él sí sintió quebrarse por dentro. Napoleón era un hombre acostumbrado a procesar la vida a través de las palabras, pero en ese instante se quedó sin ellas. Había hablado de amor, de pérdida, de esperanza y de resignación en sus canciones. Había transformado emociones en poesía toda su vida. Pero ahora, frente a la mujer que más amaba, sus versos no le servían de nada, porque el dolor real no se escribe, se vive. Ese día entendió que había capítulos del sufrimiento humano que ninguna melodía puede traducir. Durante las semanas posteriores al diagnóstico, la casa de Napoleón se convirtió en un refugio silencioso. Él intentaba mantenerse fuerte, pero la tristeza lo perseguía en cada rincón. En la cocina donde ella solía prepararle café, en el jardín donde escuchaban sus canciones antiguas, en el pasillo donde sus pasos siempre resonaban con ritmo familiar. Ella, en una muestra de dignidad conmovedora, intentaba que todo siguiera igual. Le sonreía, le hablaba con ternura, le aseguraba que estarían bien. Pero él veía en sus ojos algo que jamás había visto antes, la aceptación de su propio destino. Y eso lo destruía lentamente. Los médicos hablaban de tratamientos, de porcentajes, de opciones, pero Pedro sabía leer los gestos, las miradas, las pausas en las frases. Sabía que el tiempo se había vuelto el enemigo más implacable. Cada amanecer,
se convertía en un recordatorio de la cuenta regresiva que ambos estaban viviendo sin haberlo pedido. El matrimonio de Napoleón había sobrevivido a miles de obstáculos, giras interminables, presión mediática, decisiones profesionales difíciles, pero nunca se habían enfrentado a algo tan devastador como la enfermedad. El diagnóstico no solo afectó la salud de ella, afectó todo: la dinámica familiar, la rutina, el sueño, el apetito, los silencios. Lo que antes era un hogar lleno de conversación y risas, se transformó en un espacio donde cada palabra se pesaba con cuidado, como si pronunciar demasiado pudiera romper lo que aún mantenía en pie. Y sin embargo, en medio del miedo, algo inesperado ocurrió. El amor entre ellos se volvió aún más fuerte. Él comenzó a dedicar cada minuto libre a su esposa. Canceló compromisos. Detuvo grabaciones. Se negó a participar en eventos. La música, su vida entera, quedó relegada a un segundo plano, porque lo único que le importaba era estar presente, estar ahí, acompañarla. Ella, conmovida por su entrega, intentaba hacer más fácil el proceso. Le pedía que comiera, que durmiera, que respirara. Le decía que la vida no debía detenerse, aunque la de ella estuviera empezando a desvanecerse. Los hijos de Napoleón, al enterarse del diagnóstico, regresaron al hogar familiar, llenando la casa con un tipo de dolor que solo las familias unidas entienden. Había lágrimas, sí, pero también abrazos, conversaciones profundas, confesiones que nunca antes se habían dicho. Napoleón veía a sus hijos tratando de ser fuertes para que él no se derrumbara, pero él sabía que, en realidad, todos estaban sosteniéndose mutuamente para no caer en un vacío emocional. La enfermedad, cruel y silenciosa, había unido a la familia de una forma inesperada. Había revelado heridas antiguas, pero también había sanado otras, porque a veces, en medio del dolor más profundo, el amor se manifiesta de manera más pura. El punto de quiebre llegó una mañana. Su esposa, sentada en la terraza, le pidió que se sentara junto a ella. Su voz era suave, apenas un susurro, pero cargada de una serenidad que él no comprendió. Le dijo: «No tengas miedo, amor. Cuando llegue el momento, quiero que estés en paz». Él sintió un golpe en el corazón. Ella, con una sonrisa triste, tomó su mano y añadió: «La vida nos dio más de lo que imaginamos. Y tú me diste todo. No te quedes atrapado en el dolor cuando yo me vaya». Fue la primera vez que ella mencionó la posibilidad de partir. Fue la primera vez que él sintió que el final estaba cerca. Fue la primera vez que ambos, sin lágrimas, hablaron con sinceridad absoluta. Aquel día, Napoleón entendió que el amor, cuando es verdadero, también implica aprender a dejar ir. Si el diagnóstico había sido un golpe devastador, los meses que siguieron lo fueron aún más. Para José María Napoleón, cada día se convirtió en una combinación imposible de fortaleza y fragilidad. Debía ser fuerte para acompañarla, pero en silencio también debía llorar para liberar el peso que le aplastaba el pecho. Su vida, antes marcada por escenarios brillantes y aplausos interminables, ahora giraba únicamente alrededor de la mujer que amaba, y del tiempo que se escurría entre sus dedos. La enfermedad avanzaba con una velocidad cruel, casi desconsiderada. Los médicos hacían lo que podían, pero en cada visita quedaba claro que la batalla no sería justa. Ella luchaba con una dignidad que conmovía incluso al personal médico. Nunca se quejaba, nunca maldecía su destino. Nunca permitía que la tristeza se apoderara por completo de ella. Su serenidad se convirtió en un faro para todos, especialmente para Napoleón, quien veía en esa calma un acto de amor tan profundo como su propia existencia. Pero detrás de esa aparente quietud, había noches oscuras, momentos de dolor extremo y silencios que gritaban más que cualquier lamento. Con el avance de la enfermedad, su hogar, el mismo que alguna vez había sido testigo de celebraciones, música y conversaciones interminables, se transformó en un espacio sagrado. Un santuario donde cada detalle importaba. La música suave que ella amaba, las flores frescas que él colocaba cada mañana,
la luz cálida filtrándose por las cortinas, los aromas que evocaban recuerdos felices. La sala principal se convirtió en el lugar donde ella pasaba la mayor parte del tiempo. Allí Napoleón instaló un sillón especial, mantas suaves, libros, fotos familiares y pequeños objetos que tenían un valor sentimental profundo. No era una habitación de enfermos. Era un refugio, un espacio donde la memoria y el amor convivían para darle fuerza. Napoleón pasaba horas sentado junto a ella. Le leía poemas, le hablaba de sus giras antiguas, le confesaba miedos que había guardado durante años. Ella, incluso en medio del sufrimiento, escuchaba con la misma atención de siempre, como si cada palabra de él fuera una pieza invaluable de su historia juntos. Las conversaciones se volvieron más íntimas, más profundas, más humanas. Y en cada una de ellas, Napoleón entendía que la vida se estaba preparando para dar un giro inevitable. Los tratamientos continuaban, aunque cada vez era más evidente que la medicina tenía límites. Los doctores hablaban con cautela, evitando crear falsas esperanzas. La familia intentaba encontrar alternativas, terapias nuevas, estudios clínicos, cambios en la dieta, incluso remedios naturales recomendados por amigos. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. La enfermedad no retrocedía, el tiempo no se extendía. La posibilidad de un milagro se volvía cada día más remota. Aún así, había momentos de luz. Días en los que ella parecía recuperar fuerzas, sonreía más, tenía menos dolor. Caminaba unos pasos adicionales. Napoleón vivía esos momentos como victorias gigantescas, como si el amor pudiera detener la marcha implacable de la enfermedad. Pero luego llegaban las recaídas, y cada recaída era más profunda que la anterior, como un recordatorio silencioso de que el adiós se acercaba. A medida que la enfermedad avanzaba, Napoleón entendió que su papel no era luchar contra lo inevitable, sino acompañarla con todo el amor posible. Su presencia se convirtió en la mejor medicina, su voz en el analgésico más poderoso, su ternura en un bálsamo que ningún medicamento podía igualar. Él le cantaba bajito cuando el dolor aumentaba, le tomaba la mano cuando el miedo aparecía, le besaba la frente cuando no podía dormir, le murmuraba historias de su juventud cuando los recuerdos comenzaban a desvanecerse. Ella, aunque debilitada, se aferraba a esas muestras de amor como si fueran pequeñas anclas que la mantenían en este mundo. Y él, viéndola tan frágil, encontraba en su valentía una razón para seguir luchando, aunque la batalla no fuera suya. Esa etapa reveló lo más hermoso de su relación, el amor no como pasión o deseo, sino como un acto profundo de entrega. Un amor maduro, silencioso, que acepta sin condiciones, que abraza sin pedir, que acompaña sin esperar. Los hijos de Napoleón, cada uno con su propio corazón roto, se turnaban para estar con ella. Cada visita era una mezcla de dolor y consuelo. El hogar se llenó de abrazos, de recuerdos compartidos, de conversaciones que intentaban ganar tiempo al tiempo. Hubo momentos en los que todos se reunían alrededor de su cama simplemente para estar juntos. No había palabras, ni planes, ni conversaciones profundas. Solo presencia, solo amor, solo la certeza de que ese tiempo compartido sería irreemplazable en el futuro. Napoleón observaba a sus hijos y sentía orgullo y tristeza a partes iguales. Orgullo por el amor que le daban a su madre. Tristeza por la experiencia tan cruel que estaban viviendo. Sabía que ninguna familia debería atravesar una despedida así. Pero también sabía que, gracias a la fuerza emocional de su esposa, cada uno de ellos estaba aprendiendo algo invaluable: la importancia del amor frente al dolor. Hubo un día, uno de esos días que dividen una vida en dos, en que los médicos fueron completamente honestos. Ya no había nada más que hacer. No había tratamientos nuevos, ni alternativas experimentales, ni posibilidades de prolongar significativamente su tiempo. Ella ya lo sabía, Napoleón también, pero escucharlo en voz alta hizo que la verdad se volviera insoportable. Ese día, Napoleón sintió que el mundo se detenía. Su esposa,
con la serenidad que nunca perdió, le pidió que se sentara a su lado. Tomó sus manos y lo miró con una ternura que él jamás olvidaría. Le dijo: «Mi amor, no tengas miedo. Ya viví mi vida, ya construimos nuestra historia. Lo único que quiero ahora es que estés conmigo hasta el final». Napoleón rompió a llorar. No como artista, no como hombre fuerte, sino como un esposo enfrentado al final de la persona que más había amado. Ella lo abrazó. Aunque su cuerpo ya no tenía fuerzas, él apoyó su frente contra la de ella, sintiendo cómo ambos respiraban al mismo ritmo. Fue en ese instante cuando Napoleón entendió algo que lo marcaría para siempre. El verdadero amor no se demuestra en el enamoramiento, sino en la despedida. Los momentos finales de una vida no se escriben con palabras, se escriben con miradas, silencios y respiraciones que se entrelazan para siempre. Para José María Napoleón, acompañar a su esposa en los últimos días fue, al mismo tiempo, el acto de amor más grande y la herida más profunda que jamás llevaría en el corazón. Ella, la mujer que había caminado a su lado durante décadas, que había sido su inspiración, su refugio y su equilibrio, se preparaba para partir, y él, sin saber cómo, debía aprender a vivir en un mundo donde su risa, su perfume y su presencia serían solo recuerdos. Los últimos días fueron una mezcla de calma y devastación. La casa, convertida en un santuario de paz, respiraba un silencio absoluto. Los médicos habían reducido las visitas, indicando que lo único necesario era comodidad, amor y presencia. Napoleón lo entendió al instante. Ya no se trataba de luchar contra la enfermedad, sino de acompañarla en su viaje final. La familia se turnaba para estar con ella, pero él nunca se movió de su lado. No quería perder ni un segundo. Cada respiración de ella era un tesoro, cada palabra, un milagro, cada caricia, una despedida anticipada. Había días en los que ella parecía más consciente, más despierta, más conectada. Le sonreía, le tomaba la mano con fuerza, le pedía que le hablara de los conciertos, de los lugares que habían visitado juntos, de sus hijos cuando eran pequeños. Pero también había momentos en los que su mirada se perdía, en los que el cansancio se apoderaba de su cuerpo. Y Napoleón entendía que el final estaba cada vez más cerca. En esas horas silenciosas, él se preguntaba una y otra vez, ¿cómo sería su vida sin ella? ¿Cómo despertaría en una casa vacía? ¿Cómo podría volver a cantar sin sentir que algo dentro de él se rompía? ¿Cómo podría llenar el vacío inmenso que ella dejaría? Una noche, cuando el cielo estaba completamente oscuro y el silencio lo cubría todo, ella le pidió algo inesperado. «Cántame una canción, una de las antiguas». Su voz era apenas un susurro, pero suficiente para atravesar el alma del compositor. Napoleón respiró profundamente, tomó su mano y comenzó a cantar despacio, temblando, como si las palabras lo quemaran por dentro. No eligió una de sus canciones más famosas. Eligió una que nunca había grabado, una melodía íntima que solo ella conocía, porque la había compuesto para ella hacía décadas, cuando ambos eran jóvenes, y la vida aún parecía infinita. Mientras él cantaba, ella cerró los ojos. Una lágrima silenciosa descendió por su mejilla. Él la limpió con un beso, sin detener la canción. Su voz, quebrada pero firme, llenó la habitación como si fuera una plegaria. Cuando terminó, ella abrió los ojos una última vez y le dijo: «Gracias por amarme tanto». Él no respondió. No podía. Se limitó a acariciar su rostro, memorizando cada línea, cada sombra, cada fragmento de la mujer que había sido su vida entera. La mañana siguiente llegó con una calma extraña, casi sobrenatural. Los pájaros cantaban fuera de la ventana. Una luz dorada entraba en la habitación. Ella respiraba suavemente, como si estuviera dormida. Napoleón sintió un presentimiento profundo. Se acercó. Tomó su mano y apoyó su frente contra la de ella. No dijo nada. No hacía falta. Su presencia era su declaración de amor final. Minutos después, su respiración empezó a volverse más lenta,
más ligera, más distante, y entonces, con una delicadeza casi celestial, ella se fue. No hubo dolor, no hubo sobresalto, no hubo miedo, solo paz. Napoleón no lloró al principio. El shock lo paralizó. Siguió sosteniendo su mano, como si al hacerlo pudiera traerla de vuelta, como si el amor fuera suficiente para desafiar a la muerte. Pero la realidad, implacable, se impuso. Ella ya no estaba. Fue entonces cuando él rompió en llanto. Un llanto silencioso, devastador, interminable. Ese llanto no era solo por la muerte de su esposa, sino por cada recuerdo, cada sueño, cada abrazo que jamás volvería. Después del adiós, la vida no volvió a su curso natural. No para Napoleón. La casa, antes llena de vida, se convirtió en un museo de recuerdos. Sus objetos, su aroma, sus fotografías, sus libros, todo permanecía intacto, como si ella fuera a regresar en cualquier momento. Los primeros días, él apenas comía, apenas dormía. Se pasaba horas sentado en el sillón donde ella solía descansar, como si su presencia aún estuviera allí, como si su energía siguiera protegiéndolo del vacío. Sus hijos, preocupados, intentaban acompañarlo, pero el duelo es un proceso solitario. Nadie puede vivirlo por otro. La prensa, respetuosa, evitó invadir su dolor. Los fans enviaron miles de mensajes, cartas y flores. Pero nada podía llenar el espacio que ella había dejado. Napoleón sabía que debía seguir viviendo, pero aún no sabía cómo. Unos días después del funeral, uno de sus hijos encontró una carta en la mesa de noche de su madre. Estaba dirigida a él. Cuando Napoleón la abrió, sus manos temblaban. La letra de ella, suave y firme, parecía hablarle desde el más allá. Mi amor, sé que tu corazón sufrirá cuando ya no esté, pero quiero que recuerdes algo. Tú eres más fuerte de lo que crees. No dejes de cantar, no dejes de escribir. No te encierres en el dolor. Vivimos una vida hermosa, una que muchísimos desearían tener. Cuida de nuestros hijos, cuida de ti. Y cuando pienses en mí, piensa con amor, no con tristeza. Esa carta fue el comienzo de su sanación. No del olvido, porque ella era inolvidable, sino del aprendizaje más difícil de todos. Amar a alguien incluso cuando ya no está. El dolor no desapareció, pero con el tiempo, Napoleón aprendió a transformarlo en memoria, en gratitud, en poesía. Volvió a escribir. Volvió a cantar. No con la misma fuerza de antes, sino con una profundidad nueva, nacida de la pérdida y el amor eterno. Su historia con ella no terminó con su muerte. Su historia con ella continúa cada vez que él recuerda su sonrisa, cada vez que interpreta una canción, cada vez que mira al cielo y siente que ella sigue acompañándolo. Porque hay amores que no terminan con la muerte, hay amores que la trascienden. Y el de José María Napoleón y su esposa es uno de ellos. La historia de José María Napoleón y su esposa no es solo el relato de una pérdida. Es la prueba viva de que el amor verdadero no se quiebra con la muerte, ni desaparece con el tiempo. Simplemente cambia de forma, se transforma en luz, en recuerdo, en presencia espiritual que acompaña cada paso de quienes permanecen en este mundo. La despedida que Napoleón vivió no fue el final de su amor, sino el comienzo de una nueva manera de sentirla, de escucharla, de llevarla consigo. En cada canción que vuelve a interpretar, hay un susurro de ella. En cada palabra que escribe, hay un eco de sus conversaciones. En cada gesto cotidiano, hay una sombra dulce que le recuerda lo que alguna vez tuvieron. Aunque su partida fue devastadora, también dejó un legado inmenso. La certeza de haber compartido una vida llena de ternura, respeto, paciencia y complicidad. No todos tienen el privilegio de vivir un amor así, uno que crece en silencio, que madura con los años, y que resiste incluso los golpes más crueles del destino. A veces, la muerte separa cuerpos, pero no separa almas. A veces, la ausencia física abre una presencia emocional aún más fuerte.
Y a veces, como en el caso de Napoleón, la despedida se convierte en un canto eterno que jamás se apaga. La carta que ella le dejó, esa carta escrita con la serenidad de quien acepta su destino, se convirtió en la brújula emocional que él necesitaba para seguir adelante. Fue un acto de amor final, un abrazo instalado en papel, un recordatorio de que la vida debía continuar. Y gracias a ese gesto, Napoleón encontró la fuerza para transformar su dolor en arte, en mensajes, en melodías que hoy se escuchan con un significado aún más profundo. Su historia nos recuerda algo esencial, que el amor no necesita ruidos para ser grande, que la despedida no borra lo vivido, que la memoria también es una forma de amar. Y sobre todo, nos enseña que incluso en los capítulos más oscuros, siempre hay un rayo de luz que viene de lo que alguna vez construimos con alma y corazón. Si esta historia te emocionó, te inspiró, o simplemente te hizo reflexionar sobre el valor del amor, la familia y el tiempo, te invitamos a seguir acompañándonos en este canal. Aquí encontrarás relatos profundos, investigaciones humanas y narraciones construidas con sensibilidad, respeto y un compromiso absoluto con la verdad emocional. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias, crónicas especiales y reportajes exclusivos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo capítulo. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te tocó más. Tus palabras alimentan esta comunidad y nos ayudan a seguir creando contenido de calidad. Comparte este video con quienes también necesitan escuchar historias reales, conmovedoras y llenas de humanidad. Tu apoyo es fundamental para mantener vivo este espacio dedicado a las emociones, a las historias que dejan huella y a los relatos que recuerdan que detrás de cada figura pública hay un ser humano con luchas, sueños y dolores. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo y tu sensibilidad. Gracias por ser parte de una comunidad que valora las historias auténticas y el periodismo narrativo. Nos vemos en el próximo. Y recuerda, mientras exista el amor, nunca habrá un adiós definitivo.